Ok, bien, vamos a continuar con la siguiente parte de la explicación esto sería la última parte de la explicación gramatical sobre el pasado simple, ¿sí? El pasado simple, pues estábamos hablando sobre los verbos regulares e irregulares y la función, pues, que es para hablar sobre eventos finalizados en el pasado. Este tercer video, pues, viene a ser la explicación de las preguntas, tanto las yes, no questions, como las information questions, ¿ok? Aquí tengo las estructuras yo de las yes, no questions en este espacio, las cuales empiezan con el auxiliar did, luego voy a escribir un subject, un sustantivo, luego un verbo, y luego un complemento en caso de ser necesario. Si no es necesario el complemento, pues no se lo escribiría. ¿Ok? Y finalizamos obviamente nuestras oraciones con un question mark. Vamos a ver la primera opción. Tenemos, did you shop online? ¿Compraste en línea? Did you shop online? Si es que respondemos, pues afirmativo o negativo sería de la siguiente manera. Yes, I did. O no, I didn't. ¿Ok? En las preguntas, pues esto es muy sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos el did al inicio, luego ponemos un sustantivo cualquiera, persona, animal, cosa o lugar, de acuerdo al verbo. Luego escribimos un verbo y pues el verbo va en su forma base. Aquí tampoco sigue reglas, tampoco cambia de forma. Así es que tenemos que estar pendientes en esta situación, ¿sí? Aquí no le ponemos ed o le cambiamos la forma del verbo. Simplemente lo escribimos tal cual lo conocemos, ¿ok? Did you shop online? Yes, I did. O no, I didn't. ¿Tomarán en cuenta cómo se escriben estas partecitas, por favor? ¿Sí? Yes, I did. Punto. No, I didn't, punto. En negativo siempre va en contracción, por favor. Continúo con otro ejemplo. Number 2. Did Claudia watch movies? ¿Vio Claudia películas? Did Claudia watch movies? Yes, she did. No, she didn't. Las opciones para responder son afirmativo o negativo, ¿verdad? Number 3. Did the students work? Did the students work? ¿Trabajaron los estudiantes? Aquí no tengo, por ejemplo, un complemento, ¿no? Yes, they did. Afirmativo. No, they didn't. Negativo. Entonces, básicamente aquí lo único que tenemos que es alternar las palabritas para formar bien la oración. Y luego cerramos nuestra pregunta, obviamente poniendo nuestros verbos en el presente, básicamente en forma infinitiva, ¿no? Como los conocemos. Aquí no hay más cosa, al igual que las negativas, simplemente el auxiliar y obviamente el verbo, pues, pero en la forma base que lo conocemos. Y para finalizar tengo yo las preguntas de información, que son las siguientes, y se forman de la siguiente manera. Estas preguntas pues tienen una estructura un poco más amplia porque empiezan con WH words, también con el auxiliar did, luego el sustantivo, luego el verbo y luego el complemento. Por ejemplo, los WH words son what, when, where y otras más, ¿no es cierto? Por ejemplo, tengo what did you do yesterday? La pregunta dice, what did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste ayer? Bueno, ¿qué hice ayer? Muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, puedo decir una, ¿no? I went to the mall. Yo fui al centro comercial, ¿ok? I went to the mall. Y yo me fui. Ahora sí, perdón. Esta puede ser una opción para cualquier tipo de pregunta. Quiero saber qué hizo o qué no hizo. Entonces, what did you do yesterday, the last week, the last year, the last summer? Eso ya es cuestión de agregarle pues la expresión de tiempo. ¿Qué hiciste, no? Y pues alguien nos responderá con las actividades que hizo. Ojo, aquí como vamos a responder en afirmativo, nosotros vamos a poner nuestra oración también en pasado. ¿Qué hiciste ayer? Yo me fui al mall, al centro comercial. Entonces, por lo tanto, mi verbo tiene que quedar en forma pasada. ¿Ok? Si es que es afirmativa la oración. Y si no, pues hacemos negativos. Ya saben cómo se hacen las oraciones negativas. Ahora la segunda pregunta dice, when did you go to the mall? ¿Cuándo te fuiste al mall? Obviamente la respuesta es ayer, pero también esta pregunta tiene un contexto de, como por ejemplo, ¿a qué hora?
Entonces tengo, when did you go to the mall? Es como decir también, ¿a qué hora te fuiste al mall? Y yo me fui en la mañana. I went in the morning. Yo me fui en la mañana. Entonces, en este caso, bueno, yo he mantenido, por ejemplo, aquí el verbo go, porque mi pregunta pues está con go. ¿Ok? Entonces, esa es una clave de las respuestas. Si ustedes tienen esta pregunta, en la respuesta pues obviamente nos conviene mantener el mismo verbo, pero en este caso lo cambiamos a pasado. ¿Por qué? Pues porque esta es una oración afirmativa. En esta aquí no lo cambiamos a pasado porque esta es una pregunta y está afectada por el auxiliar. Y al estar afectado por el auxiliar, nuestro verbo no sigue reglas en preguntas y en negativas. ¿Ok? Y el tercer ejemplo tengo, where did Carla meet Lucas? ¿Dónde encontró Carla a Lucas o dónde lo conoció? Bueno, ya depende del contexto, ¿no? ¿Dónde encontró Carla a Lucas? Supongamos que hablamos de Lucas, que es el perro, ¿no? ¿Okay? ¿Dónde lo encontraste al perro? ¿Cierto? ¿Dónde Carla encontró a Lucas? En este caso, ¿ok? Aquí dice, she met him at the mall. Ella lo encontró a él en el mall. Sí, también podemos hablar en el caso de que Lucas sea un amigo, donde Carla encontró a Lucas, a su amigo Lucas, ella lo encontró a él en el mall. Entonces, al igual que en la anterior, variando por favor el verbo porque esta es una oración afirmativa. Básicamente estas preguntas se responden con una oración afirmativa porque siempre nos pide información y obviamente tenemos que aquí tomar en cuenta por favor la estructura de las afirmativas. Sustantivo, verbo en pasado, complemento. ¿Sí? Al igual que aquí, sustantivo, verbo en pasado, complemento. Sustantivo, verbo en pasado y complemento. Si ustedes revisan el video de las oraciones afirmativas, van a recordar que así se hacen las oraciones estas, ¿ok? Bien, sin más actividades por realizar en las clases online, yo les explicaré el cambio de los verbos en regulares e irregulares y también las estructuras y también las expresiones de tiempo. Así es que nos vemos en clases online. Muchísimas gracias.